Hola, buen día. Después de la pausa que nos tomamos en Navidad y en Año Nuevo, hoy retomamos Hechos 29 con un tema bien importante que nos está explicando Pablo este día en la carta de los Romanos, número 6, capítulo, y nos está explicando cómo es posible que somos libres de la esclavitud del pecado. Básicamente eso. Es un tema, híjoles, pues libres de la esclavitud del pecado. Como que suena a mucha doctrina, muy espiritual, un poco elevado. Francamente, yo lo he tenido que leer varias veces para poderlo entender, para poder lograr sacarle más provecho, más jugo a todo esto, ¿no? Porque es verdad que es un tema doctrinal, es un tema, pues sí, un poco complejo, ¿no? Y Pablo mismo lo sabe porque dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Esto definitivamente me toma a mí como esta parte de las limitaciones humanas, así es que yo se los voy a tratar de explicar de una manera súper simple y sencilla, pero léanlo por favor, porque Dios a cada quien nos habla de una manera diferente y vale la pena. Dios tiene algo para cada quien y así es como nos va hablando. Cuando nosotros empezamos a leer, empezamos a no nada más a leer así como cualquier libro, sino realmente a tratar de entenderlo. Y obviamente, como lo más importante, ponerlo en práctica. Ustedes saben que desde el principio este taller de Hechos 29 siempre se trata de poner en práctica las cosas que vamos aprendiendo cuando leemos la Biblia. De eso se trata, de llevarlo a la acción, de realmente tener el reino de Dios aquí en nuestras casas, en nuestro carácter, en nuestra manera de ver la vida, en nuestras familias, en todo. De eso se trata, ¿no? Y Pablo en esta carta lo dice tan notoriamente esta parte, ¿no? Así es que empieza con eso, empieza cómo somos esclavos, cómo éramos esclavos del pecado y cómo Él nos ha dado la libertad en Cristo, increíblemente, ¿no? Nos explica primero que hay esta posibilidad de ser esclavos al pecado. ¿Y qué es esto? Como que suena medio como esclavos al pecado, ¿no? Si nosotros ya somos libres. Bueno, como que son temas un poco confusos. Hoy en día, gracias a Dios, ya no se usa la esclavitud. Entonces no es un término como que lo usemos todo el tiempo, pero sí es, todos sabemos que quiere decir que pues una persona someta a otra para hacer lo que quiere, ¿no? Básicamente de eso se trata. Entonces aquí nos dice que antes éramos esclavos del pecado. O sea, el pecado, el mal nos estaba como sometiendo a forzarnos a comportarnos de una manera mala. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Porque pues sí es así como, ¿cómo puede ser? Y hasta los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dices que somos esclavos? Nosotros no somos esclavos de nadie, ¿no? Entonces, aquí Jesús y Pablo lo explica muy bien. Cuando estamos como forzados, a veces que por ejemplo, un ejemplo muy simple. Sabemos que no debemos gritarle a los hijos, por ejemplo, lo sabemos bien. Y de pronto, le gritamos, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué si ya sabía que eso no se debía de hacer? Entonces, eso es ser esclavo al pecado, no ser libre para hacer lo que queramos. Como que muchas veces decimos, la libertad es hacer todo lo que queramos y esa es la libertad que se conoce como cotidianamente, ¿no? Sin embargo, la Biblia no lo pone así. La libertad no es lo que nos hace libres para hacer lo que queramos, es que podamos decidir hacer lo que queramos y obviamente hacer el bien, ¿no? Entonces esa es la libertad de la que nos está hablando aquí Pablo. Nos está diciendo, no es
como para hacer las cosas que queramos, sino porque ya no tenemos que hacer los viejos patrones de conducta que antes nos estaban forzando a comportarnos de tal o cual manera, ¿no? Todos nosotros tenemos como ciertos modelos de comportamiento, ciertos patrones de comportamiento que por ahí nos estamos yendo todas las veces, tengamos o no tengamos ganas, como que es nuestra tendencia natural, por ejemplo, ¿no? A estar de mal humor o a estar tristes o a gritar o a cosas así. Entonces aquí lo que viene Pablo y nos está diciendo, ya no hay necesidad de tener esos patrones de pensamiento, de comportamiento, ya no hay necesidad, porque espiritualmente, legalmente, espiritualmente, está rota esa parte. Entonces, en Cristo Jesús ya somos libres y ya no necesitamos, ya no es así como mandatorio que nos vayamos por esos modelos de que nos estábamos yendo, ¿no? Ya nos dio libertad Jesús para hacer lo que nosotros queramos, para que ya no estemos yéndonos todas las veces por un camino que no queremos. Entonces aquí nos explica cómo Cristo al morir y al resucitar, nosotros cuando morimos con Él en el bautizo aquí bíblicamente es sumergirse completamente en agua. Y eso es muy importante porque simboliza la muerte. O sea, entra una persona al agua y aparece, queda completamente sumergida y sale otra persona. Bíblicamente así es. Entonces, entras, mueres, o sea, el bautizo es así como un funeral, algunas personas así lo pintan, porque simboliza la muerte, simboliza la muerte del viejo hombre. Y entonces, a la hora que surge otra vez, fuera del agua, sale ya como nueva criatura. Así es que esa es la importancia de que nosotros ya somos libres en Cristo, porque morimos, nuestro viejo hombre murió y ahora nuestro nuevo hombre espiritual, nuestra nueva mujer espiritual, ahora ya está en Cristo y nace nueva criatura, nace una persona libre por completo, ¿no? Así es que, bueno, es abstracto, pero imagínense más o menos como una camiseta, por ejemplo, ¿no? Una camiseta que está súper sucia, muy, muy sucia. Entonces la meten al agua toda completa, le ponen jabón, le mueven ahí y luego a la hora que sale esa camiseta limpia. Ya es libre de la mugre, libre de toda la tierra que traía o que el polvo, lo que te haya traído, ya es una camiseta limpia. Entonces, esa básicamente es pues esto, ¿no? Que lo que está diciendo, entra una parte un hombre viejo y sale un hombre nuevo. Esa es la libertad que nos da Cristo. Ahora, eso suena súper bonito, ¿a poco no? Súper bonito que podamos decir, qué bendición, ya no tengo que seguir haciendo todas las cosas que sabía que no se debían de hacer y sin embargo por algún motivo las sigo haciendo. Sigo teniendo temor, aunque ya sabía que no tendría que tener temor. Sigo perdiendo la paciencia cuando ya sabía que no la tenía que perder. Todas estas cosas que ya sabemos que lo tenemos que hacer, o que no lo tenemos que hacer y de todos modos por ahí nos vamos, ¿no? Pero aquí Pablo dice que ya no es necesario, que Cristo ya murió por nosotros y que ahora ya lo somos libres de eso. Pero suena romántico, suena muy bien, suena muy lindo, pero ¿cómo?
O sea, ¿por qué? ¿Por qué no me ha funcionado? ¿Cómo puede ser eso posible, no? Y entonces aquí, como obviamente lo más importante es llevar a la práctica esta libertad, pues entonces Pablo nos los explica con una solución práctica, porque de eso se trata, ¿no? De vivirlo, obviamente. Y entonces dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y aquí está el secreto. También ustedes considérense muertos al pecado. Muertos al pecado quiere decir ya no tener que hacer las cosas que no quieren hacer, ¿no? Entonces, considérense muertos al pecado, considérense. Es un verbo que está en tiempo presente, en tiempo ahorita, en presente continuo. Los que les gusta la gramática, es un verbo que implica ahorita, que implica, no quiere decir que ya se consideraron o que en un futuro se van a considerar. Es un verbo que implica hoy. Ahorita considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Por lo tanto, no permitan, otra vez el mismo tiempo verbal, presente continuo. Hoy no permitan, hoy considérense muertos al pecado. Entonces dicen, por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, ni obedezcan, otra vez el mismo tiempo verbal, presente continuo, hoy no obedezco. Entonces dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. No ofrezcan el mismo tiempo verbal presente continuo. Y dice los miembros de su cuerpo, como que nosotros decimos miembros del cuerpo, pues incluye los brazos y las piernas, ¿no? Pero no, miembros del cuerpo se refiere también al cerebro, la mente, cuáles son nuestros pensamientos, qué traemos en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, que todo eso son miembros de nuestro cuerpo, es partes de nuestro cuerpo que Pablo aquí nos está diciendo, no los ofrezcan al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Se fijan? Considérense, hoy considérense, no permitan, hoy no permitan, ni obedezcan, es presente, no ofrezcan, más bien ofrézcanse a Dios, presenten su cuerpo como instrumento de justicia. Todo esto es algo que marca en presente, en tiempo para ser hoy, para ser ahorita. Ese es el secreto. Jesús ya nos dio la libertad. Él en el bautismo, como dice aquí, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Entonces, en el bautismo eso pasó, fuimos sepultados en su muerte y así es como murió el pecado en nosotros. A la hora de resurgir después del agua, salimos limpios, salimos libres del pecado, ya no hay necesidad de vivirlo. Pero, ¿cómo es la posibilidad? ¿Cómo es la manera? Aquí dice, como dice Pablo, considerándonos hoy me considero muerto al pecado. Entonces, ese es el grandísimo secreto. Dice, después de eso,
Dice, así el pecado, o sea, si nos consideramos muertos al pecado, si nos ofrecemos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, todo esto, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es como lo hacemos, así es como el pecado ya no va a tener dominio de nosotros. ¿Cómo? Así, considerándonos muertos al pecado. O sea, básicamente aquí nos está diciendo, hay algunas cosas en la vida que están bajo nuestro control y hay algunas cosas en la vida que no están bajo nuestro control. Nosotros no decidimos, por ejemplo, yo no decido de tener un accidente. Un accidente no está bajo mi control. Yo nada más estaba por ahí pasando y de pronto me pasa un accidente. Yo no puedo hacer nada para detener eso. Otro, que el pecado sea pecado, eso no depende de mí. El pecado es pecado y yo no gobierno sobre si el pecado es pecado o no es pecado, ¿no? Las cosas que son pecado así son y las cosas que no son pecado así son. No está bajo mi decisión, yo no tengo control sobre eso, no tengo ningún poder sobre eso, o enfermedades o cosas así. Hay cosas que yo no controlo, pero hay cosas que yo sí controlo. Yo sí me puedo considerar muerto al pecado. Yo sí puedo ofrecer mis miembros para justicia, para bien. Entonces, esto es lo que nos está diciendo Pablo. Dentro de las cosas que sí tienes el control, o sea, libre ya eres. Jesús ya compró tu libertad, ya pagó tu libertad. Tú ya creíste, tú ya eres de Dios, tú ya tienes a su Espíritu viviendo en ti. Ahora depende de mí, lo que sí está en control es considerarme muerto al pecado, es considerarme libre, es considerarme todo esto. Entonces, ¿cómo se vive en realidad, en la vida práctica? ¿Cómo vivo yo esto? Lo vivo si, por ejemplo, me estoy preocupando, me estoy mortificando muchísimo, ¿no? Yo sé que no es bueno mortificarse, porque Dios es mi refugio, porque Dios, todas estas cosas lindísimas que dicen la gran mayoría de los salmos y en todo lo largo de la Biblia dice que no es bueno mortificarse, ¿no? Pero mi tendencia natural por mis patrones de comportamiento se van hacia la mortificación, o sea, estarme preocupando. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es decir, yo estoy muerto al pecado, no tengo que mortificarme más. Dios ya me liberó de esto, yo empiezo a vivir hoy en fe y yo sé que Dios está conmigo y lo veo de esa manera y entonces lo tomo para mi vida y hago esta manera de pensar un hábito que me va a dar una nueva manera de pensamiento, que no me va a ayudar a transformar mi mente a una manera de Dios, a una manera divina y hermosa que nos va a traer encima muchísima felicidad. Entonces, por eso es que sí somos por ley espiritual, somos libres, ya no tenemos estos viejos patrones. Pero nuestro carácter, nuestro comportamiento es el que nos vuelve a llevar ahí. Entonces lo que tenemos que decir es, no, aquí no gobierna esto, yo ya soy libre de esto. A partir de aquí yo vivo en libertad constante y absoluta por la fe en Jesucristo. Por lo que Jesucristo hizo por mí, yo gozo de total libertad y ya no tengo que vivir haciendo lo que sea que estemos haciendo. El chiste es hacerlo un hábito, pero lo que Dios nos está diciendo aquí es, puedes hacerlo, está en tu control. Ya no hay nada que te va a dominar porque ya eres libre. La cosa es tomárnoslos como
como viene aquí en tantos tiempos verbales, tomárnoslos hoy, este día, esta hora, en esto que está pasando, en esta situación, tengo que lograr darme cuenta que ya no estoy anclada a estar cometiendo errores, ya no estoy anclada a estar yéndome del lado del pecado, ya no estoy anclada, ya soy libre para no preocuparme, para vivir en vida en abundancia. Así es que ese es el capítulo de hoy, muy, pero muy importante, muy, pero muy bello. Y dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Entonces, ya es tiempo de cosechar, ¿se fijan? Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? O sea, ¿qué fruto cosechaban? ¿Qué fruto cosecha el pecado? Dice, cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Y sí, es la tristeza, es la tragedia del pecado, ¿no? Que a fin de cuentas nos lleva a puro problema, a pura cosas bien horribles, nada más que nos están o haciendo sentir culpables de plano, o no nos dejan crecer, o echan a perder nuestras relaciones, o no sabemos qué hacer, o estamos temerosos o asustados, o lo que sea, cosas que destruyen, cosas que traen que nos menguan, ¿no? Dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Así es que esa es nuestra promesa. Ahora ya podemos cosechar santidad porque ya sabemos cómo. En tiempo presente, hoy haciendo nuevos hábitos de pensamiento en libertad. Y al final termina con este versículo pero bien famoso. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así es que de eso se trata, de vivirlo de una manera muy práctica. Es la invitación que Pablo nos hace hoy en presente continuo, para hacerlo hoy y mañana también hoy, y cada día es hacerlo ahorita. No dejar que ideas nos hagan sentir que no puedo salir adelante, porque no es verdad. No es verdad, definitivamente no es verdad. Jesús ya nos limpió, ya nos dejó como la camiseta nueva que les estaba poniendo ejemplo, ¿no? La camiseta ya está limpia, pero ya depende de nosotros mantenerlas ahí. Ya está, el chiste con todo esto es Pablo, es Dios mismo diciendo, yo sé tu problemática, sin embargo, tienes poder para salir adelante. La cosa es haciéndolo hoy, haciéndolo este día, en esta situación. Bueno, pues ese es el tema de hoy, muy vivificador, fortalecedor, empoderador. y bueno, ahora oramos. Padre, te doy gracias, Señor, por este mensaje de vida. Te doy gracias por este mensaje y encima repetido que viene tantas veces en la Biblia de vida. Te doy gracias porque siempre tienes una palabra fortalecedora, una palabra de ánimo para nosotros. Tú no quieres que vivamos la vida a la mitad, tú quieres que vivamos una vida en libertad total, una vida fuerte, una vida sólida, y te doy tantísimas gracias por eso, por el gran poder que tú nos entregas y que nos dices, ya nada más nos falta tomárnoslos. Yo te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús que tú nos acompañes mientras tomamos todas estas palabras, que tú nos vayas acompañando constantemente y viendo cómo nos tomamos de estas palabras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pongo a cada una de estas
mujeres en tus manos, te las pongo aquí. Tú sabes qué es lo que están pasando ellas. Yo te pido en el nombre de Jesús que nunca caigan en la duda de que puedan o no ser libres del pecado. Ellas ya son libres del pecado si creen en ti. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús y yo te pido que tú las fortalezcas desde tu espíritu, que puedan vivir con la fuerza de tu espíritu aquí en la tierra. A pesar de que estamos en el mundo, no somos del mundo, sino que estamos realmente viviendo tu reino aquí en la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido bendiciones especiales para cada una de nosotras, para nuestras familias, para nuestros pensamientos. Danos sabiduría, Señor. Enséñanos a vivir esta vida de libertad que tienes para nosotros. Y te doy muchísimas gracias por esta vida en abundante que tienes para cada una de nosotras. Qué bendición, qué regalo, Señor. Te doy muchísimas gracias. En el nombre de Jesús, amén.